Vamos a entender la luz solar en perspectiva cónica. Dibujemos, por ejemplo, a mano alzada en diédrico la representación de dos prismas. Tenemos, por ejemplo, un alzado y tenemos, por ejemplo, la planta. Nos acercamos a poner esto más corto, por ejemplo. Y vamos a poner aquí este prisma saliente. Tenemos una representación diédrica que sería las dos vistas del objeto en planta y en alzado. La cámara. Y ahora hacemos una representación tridimensional. Tenemos un palo vertical que proyecta la sombra según una dirección por el suelo. Entonces tenemos el rayo solar, que es este, y su proyección sobre el suelo, R'. La intersección del rayo solar con la línea esta nos provoca la sombra del objeto, que es esta. Bueno, pues hacemos para calcular sombras de una figura paralelas a estas dos líneas, tanto por el suelo como por el espacio. Eso quiere decir que la sombra de esta línea será, nos acercamos, la sombra de esta línea será esta. Y ahora hay que unir este punto con este. La sombra de esta línea será esta y de esta una paralela. Por tanto, ya tenemos que la sombra propia del objeto es esta y esta. La sombra que arroja sobre el suelo es esta y esta. Y la sombra que arroja sobre sí mismo es esta. Podemos incidir aquí en el oscuro del entrante e incluso marcar aquí más oscuro, como si se proyectara un poco en el suelo el oscuro, haciendo ver que es algo reflectante. Los reflejos funcionan sobre superficies que están sombreadas, sobre luz apenas aparece. Por eso aquí apenas aparecería el reflejo de esto, ni aquí. Pero bueno, lo podemos también insinuar aquí en la sombra, etc. Lo mismo aquí y aquí el reflejo del oscuro también. Bueno, tenemos un objeto, su reflejo, y vamos a ver esto en cónica. Tenemos el rayo de sol y su proyección sobre el suelo es un ángulo que llamamos altitud. Mientras que respecto a la línea norte-sur, que marcaremos por ejemplo en otro color, es lo que llamamos este ángulo azimut, sabiendo que es la línea que forma con el ángulo que forma con la línea norte-sur. Bueno, si vemos esto en sistema diédrico, pues nos dan el rayo en proyección en planta y nos dan el rayo en proyección en alzado. Entonces, hacemos la dirección en planta de todas las líneas y hacemos la dirección en alzado a partir de todos los puntos. Corta aquí, bajamos una vertical. Bueno, no nos coincide como aquí. Vamos a hacer que esto tenga algo de inclinación. Corta aquí, entonces sería esto. Si no, pues sería un caso distinto. Pero bueno, para que salga igual que aquí, corta esta línea en este punto y ahora una paralela a esta y ahora uniríamos este punto con esto. O sea que esto es la sombra que corresponde a esta. Y ahora tenemos esta dirección, corta aquí, bajamos por este punto una vertical y tenemos ya toda esta sombra, que es la que corresponde a la sombra que proyecta sobre el suelo, igual que aquí, todo esto. Vamos a hacerla más espesa. Bueno, tenemos entonces ya sombra que proyecta sobre el suelo y sombra que proyecta sobre sí mismo. Y aquí la interpretación espacial.
Entonces, si intentamos representar esto en perspectiva cónica, pues tendremos, vamos a hacer también la apreciación espacial. Tenemos esto, lo vamos a poner en una perspectiva oblicua, eso quiere decir que la planta del objeto será esta. Entonces, como las paralelas se cortan en infinito, en la dirección de una recta cualquiera hago una paralela, tengo la fuga. De otra recta cualquiera tengo su fuga aquí, sobre la línea del horizonte, que es esta. Tengo aquí la línea de tierra y toda recta queda definida por la traza de la recta, que es A, y por su fuga, fuga de A. Bueno, entonces tengo que la perspectiva de esta línea sobre este plano va de traza de A a F de A. Y hago lo mismo con todas las líneas. Bueno, pues eso es lo que hago en planta y alzado. Entonces tengo representación de esto visto desde arriba. Esto es el plano del cuadro, pi o PC, lo puedo llamar como quiera, y ya pongo PC. Mientras que ahora cojo este plano y lo giro 90 grados y aquí me sale la perspectiva. Entonces tengo, detrás de esto está el objeto que voy a colocar aquí con cierta inclinación, como ahí. Voy a colocar la representación en planta y la representación en alzado, o sea, en diédrico, lo que tengo aquí. A la altura que quiera, coloco la línea de tierra, coloco el prisma en su longitud en vertical y la proyección de este objeto. Tengo entonces las dos vistas tal y como las tengo aquí y tengo el punto de vista aquí, por ejemplo. V con su proyección ortogonal, punto principal sobre el plano del cuadro. Dibujo ahora la línea de tierra, que es esta, y dibujo ahora la línea del horizonte, que queda aquí a la altura del punto de vista. Entonces proyecto aquí el punto principal y tenemos ya, en realidad el plano que me va a salir aquí con la perspectiva es el que está aquí, y esta configuración espacial corresponde a esta. Entonces tenemos la representación de estas dos líneas, salen de estos dos puntos, mientras que la representación de estas, esta y esta, sale como de esta y de esta, este punto, este y este. Tienen aquí las trazas, subimos las trazas siempre a la línea de tierra y por V hago paralelas a las dos líneas, a esas direcciones. Sigo esas direcciones, obtengo las fugas. Subo las fugas mediante ortogonales siempre al horizonte. Subo las trazas mediante ortogonales siempre a la línea de tierra. Estos dos puntos los uno con este y con este. Mientras que estos cuatro puntos los subo ortogonalmente a la línea de tierra y fugo hacia la fuga de estas líneas, que la obtengo haciendo la paralela. Y era este punto. Bueno, me queda por representar esta traza. Subo a la línea de tierra y fugo. Bueno, ya tengo que la base de los dos prismas es esta forma de T, que es la perspectiva de esto que tenemos aquí. Por último, las alturas las tengo aquí alineado con esto. Esta es una altura h y esta es la altura h sub 2. Bueno, tendría que poner aquí. Entonces cojo las dos alturas, coloco la altura mayor aquí y la altura menor aquí, ya que son las trazas que corresponden a la menor y a la mayor. Proyecto la altura y ya tengo aquí este cuadrilátero. Uno este punto, levanto vertical, tengo este. Uno este punto, levanto vertical, tengo este. Ya tengo este prisma. Y ahora proyecto este punto, corta aquí, tengo ahora al unir con aquel punto de fuga este otro prisma, al unir con esto el otro prisma. Bueno, ya tengo la perspectiva de este objeto, entonces la marco bien. Y ahora voy a representar las sombras y veo cómo quedan en cónica.
De repente me dan la línea norte-sur que aquí quedaba respecto a esta dirección. Entonces teníamos, esta puede ser la dirección de la proyección de las sombras sobre el suelo. O sea que en realidad me dan el rayo visto desde arriba según esta dirección en planta. Y me dan la línea norte-sur, por ejemplo, que sea esta. Entonces marco aquí la rosa de los vientos, norte-sur. Bueno, entonces tenemos, sigue esta dirección, hago por V una paralela, corta aquí. Por lo tanto, la línea norte-sur llega hasta este punto en el horizonte y sale de este. Subo ortogonal aquí y subo ortogonal desde este punto. Tengo la fuga, tengo la traza, tengo la línea norte-sur. Y sé que el ángulo que forma esta línea con las sombras de los objetos o la proyección del rayo es esto. Por tanto, esto es el acimut. Mientras que ahora me dan la dirección aquí, como ya lo vimos aquí, en el alzado, me dan esta dirección. Vamos a poner, por ejemplo, para que caiga, como veíamos aquí, esta dirección mejor. Entonces, como corta aquí, bajábamos una vertical y esta era la sombra, lo que ya vimos allá. Lo mismo, corta aquí, bajo una vertical, sigo esta dirección, sigo esta y esta era la sombra. Sigo esta dirección y esta era toda la sombra que proyectaba sobre el suelo. Venía por aquí, entonces la sombra la marcamos por aquí y ahora esto queda en sombra. Bueno, pues directamente tenemos el acimut, que es el ángulo que forma la dirección de las sombras, o sea, las sombras producen unas líneas y las sombras de las verticales y esas líneas forman un ángulo con la línea norte-sur, pues este es el ángulo que determina el acimut. Y luego tenemos que si cogemos una altura, por ejemplo esta, y la colocamos en la dirección de la sombra ortogonalmente, estamos haciendo un abatimiento, o sea, cojo esta altura, la coloco aquí y ahora este punto cae aquí. Bueno, pues esta es la altitud, este ángulo. Este es de 90 y esta es la altitud. Bueno, una vez ya que tenemos la altitud, ya tenemos los dos elementos definidos, tenemos la dirección de las sombras que viene por aquí, subo este punto, hago una paralela y tenemos entonces que esta es la fuga de las sombras. Entonces, o sea, simplemente esta línea la subí, tengo la traza, tengo la fuga, eso quiere decir que las sombras tienen todas las sombras de las verticales van todas hacia esta fuga que llamaremos F3. Ya que estas líneas son todas paralelas y van todas hacia F3. Entonces, por detrás también van hacia F3 y por aquí también. Y ahora tenemos que de repente, por ejemplo, esta línea venía por aquí. Entonces, eso quiere decir que si viene por aquí, ya la puedo trazar, corta aquí, entonces ya tengo aquí la sombra. De repente esta línea venía por aquí, la puedo trazar, corta aquí y ya tengo aquí la sombra y aquí hacia F1. Por lo tanto, ya tengo en cónica aquí la sombra del objeto. Bueno, por último, como tengo aquí F3, ya solo me queda saber la inclinación esta. Entonces puedo coger este ángulo y ponerlo aquí. Necesariamente desde el punto de vista que queda a esta altura, pues va a seguir exactamente la misma inclinación que esto. Eso quiere decir que va a quedar bastante hacia abajo. ¿Y dónde va a quedar? Pues si uno este punto con este, exactamente cae sobre la vertical en F3, cae aquí. Bueno, pues eso quiere decir que haciendo por V una paralela, pues necesariamente va a caer desde este punto, que es el punto principal, exactamente hacia allá. Proyecto el punto principal y uno este punto con este. Pero realmente la inclinación no sería esa, sino que sería, esta es la que está proyectada en el espacio. La inclinación real sería la que está realmente, pues si proyecto esto aquí, la que viene desde el punto de fuga hasta este punto hacia abajo, por aquí, a partir del horizonte hacia abajo. Eso quiere decir que la sombra de, por ejemplo, de una vertical que cae, por
por ejemplo, hacia aquí. Entonces, esta dirección, si este es el plano que proyecta aquí la sombra aquí detrás, entonces esta dirección es lo que se hace por V hasta que corta este plano de cuadro, y ahí tengo la fuga, que sería lo que llamamos F4. Bueno, pues ese sería el fundamento de las sombras en la perspectiva cónica, de manera que todas las líneas verticales tienen las sombras según estas direcciones. Aquí corta, ahora va hacia F2, esto es F1 y este es el punto principal. Vamos aquí un poco las sombras más intensas. Aquí más nítidas. Entonces decíamos que por un lado teníamos las sombras de las verticales que definían la línea esta, y con la línea norte-sur en el espacio pues tenemos cualquier línea que corte aquella, pues tenemos que este es el azimut, que por supuesto no está en verdadera medida, lo tenemos aquí en verdadera medida en planta. El ángulo de cualquier línea de estas con la línea norte-sur. Y por otro lado, la inclinación de esta línea, que aquí está batido el triángulo, es lo que por V hacemos una paralela hasta que corte aquí abajo a la vertical por F3. Bueno, y una vez que tenemos esa paralela, podemos hacer centro en este punto mismo, hacer un giro, y ahora unir este punto con este, hacer por aquí una perpendicular, y ahora unir este punto con este de abajo. Y entonces aquí ya tengo realmente el ángulo que forma esta línea respecto al plano horizontal, que es este ángulo. Bueno, pues ese sería el ángulo real, el ángulo de la altitud, que sería exactamente el mismo que este. Lo que pasa es que aquí está simplemente hecho desde aquí y girado, pues este triángulo ha sido girado. Mientras que en este caso, pues cogimos aquí el triángulo que nos da el rayo de sol y lo abatimos. Entonces vimos ya aquí que este era el ángulo. Bueno, pues esos son los fundamentos de las sombras en perspectiva cónica. Hay gente que me sigue preguntando ¿y cómo es eso de los parámetros solares de la sombra? De una forma, yo creo que sencilla, y esto es lo más sencillo, conviene entender en el espacio estas dos cosas, que este es el ángulo de latitud y este el del azimut, y luego llevarlo a la perspectiva cónica.